encontrar de manera tal que toda funcional lineal resulte igual a este producto interno. ¿Está? La demostración en sí es como, a ver, bastante formal o sencilla. La idea es, suponete que tomo una base ortonormal del espacio vectorial, yo sé que todo vector que está en ese espacio vectorial se va a poder escribir, obviamente, como una única combinación lineal de esos vectores B1, B2 hasta Bn, porque forman una base. ¿Está bien? Entonces, no solamente generan el espacio vectorial, sino que son linealmente independientes y por el hecho de ser linealmente independientes, esta combinación lineal es única, o sea, hay únicos alfa 1, alfa 2, alfa n para escribir a cada x que está en B. Entonces, si yo tengo una funcional lineal que va de B en K, ¿se acuerdan que una funcional lineal es justamente una transformación lineal que tiene como codominio el conjunto numérico con el que se trabaja en ese espacio vectorial? Entonces, la idea es, yo voy a tomar, digamos, como beta, como vector fijo, a un vector que va a ser una combinación lineal, obviamente de los B1, B2 hasta Bn, pero con esta característica, que es que ese beta lo voy a tomar como la siguiente combinación lineal. Phi, que es la transformación lineal evaluada en B1 conjugado, phi evaluado en B2 conjugado, así hasta phi evaluado en Bn conjugado, multiplicado por cada uno de los B1, Bn. ¿Qué es lo que pasa? Que, fíjate, si vos haces el producto interno de X contra ese beta que elegimos, eso me da X contra esta combinación lineal, porque el beta es esa combinación lineal. Entonces, si nosotros abrimos esta combinación lineal que queda en la segunda coordenada de este producto interno, acordate que los escalares salen conjugados de la segunda coordenada. Entonces, a mí me va a quedar la sumatoria desde 1 hasta n de X contra cada uno de los B sub I por cada uno de estos escalares a su vez conjugados. Entonces voy a tener phi de B1 conjugado vuelto a conjugar por X contra B1 más phi de B2 conjugado y vuelto a conjugar por X contra B2 y así siguiendo. ¿Está bien? Obviamente la doble conjugación es como no conjugar, ¿te acordás? Así que listo, me queda en definitiva la sumatoria desde 1 hasta n de los phi de BI por el producto interno de X contra BI. ¿Está bien? Entonces, si vos, fíjate, abrieras ahora la combinación lineal que implícitamente está en la primera coordenada, porque el X dijimos, todo X se escribe de esta manera, alfa 1 por B1, alfa 2 por B2 hasta alfa n por Bn, entonces tendría una combinación lineal en la primera coordenada y esa combinación lineal la puedo abrir, para decirlo de alguna manera, porque te acordás que el producto interno, bueno, es lineal en la primera coordenada, donde sus escalares salen sin conjugar. ¿Tá? Entonces me queda que para este X genérico yo tengo que el producto interno de este X contra beta da la suma desde 1 hasta n de phi de B sub I por alfa I por el producto interno, fíjate, puse acá de B sub I contra B sub I. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho de que esta base es una base ortonormal. Entonces, cuando yo abro este producto interno, por eso esta aclaración que te puse acá abajo, a mí me va a quedar alfa 1 por B1 contra BI. ¿Está bien? Más alfa 2 por B2 contra BI. Bueno, pero ¿qué pasa? El producto interno de B sub J contra B sub I da 0 cuando el J sea distinto de I. Entonces, para cada uno de estos sumandos que tengo en esta sumatoria, si yo abro el producto interno, se van a anular todos, salvo el término donde la numeración, digamos, del vector, el subíndice del vector que está en esta combinación lineal, coincide con el B sub I. ¿Está bien? Entonces, me queda en definitiva que este producto interno da justamente alfa I por phi de B sub I. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es un poco como, para decirlo de alguna manera, esta demostración es formal, es rápida, pero por ahí no te da una idea de qué es lo que está pasando. ¿Está bien? Entonces quería hacer este comentario y después vas a ver que en la práctica encontrar este beta para que se cumpla que la funcional lineal que va de B acá a la n
coincida con el producto interno de X contra beta es muy sencillo. Pero bueno, quería hacer este comentario. Si yo tengo una funcional lineal distinta de la nula, ¿no es cierto? O sea que phi de B no vale cero para todo B que está en B. Eso es lo que quiere decir este distinto de cero. Acordate que no es el número cero, sino el cero del espacio vectorial donde está la phi. Entonces, si la dimensión de B es n, forzosamente la dimensión del núcleo de phi tiene que ser n-1, porque la dimensión de la imagen tiene que ser 1. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que el espacio vectorial B yo siempre lo puedo escribir como el nulo de phi más el complemento ortogonal del nulo de phi, en suma directa, ¿no es cierto? Así que bueno, acá los bauticé como W y W ortogonal para no escribir tanto, pero podemos mantener la misma notación, eso no es problema. Lo que quiero decir es, la phi entonces queda determinada por lo que vale en el complemento ortogonal de W. ¿Está? Entonces, una cosa interesante es que para todo vector que está en el complemento ortogonal del núcleo de phi, o sea, este W ortogonal, el producto interno de X sobre W, perdón, producto interno no, la proyección ortogonal de X sobre el W ortogonal siempre va a coincidir con esta fórmula, X contra W sobre la norma de W al cuadrado por el vector W. Esto simplemente por, digamos, la definición, ¿no es cierto?, de proyección ortogonal que vimos cuando tenés un subespacio de dimensión 1, ¿está? Entonces, me queda que phi aplicado a la proyección de X sobre el W ortogonal no es otra cosa que aplicarle phi a este vector. Pero esto que está aquí, el producto interno de X contra W sobre la norma de W al cuadrado es un numerito. ¿Tá? Como la phi es una transformación lineal, esto me da el mismo numerito que tengo por phi en W. ¿Está bien? Esto es lo que te decía antes cuando te decía la phi, o sea, el valor de la phi queda determinado por lo que vale en su complemento ortogonal. ¿Está bien? Ah, bueno, pero entonces fíjate, quiere decir que phi evaluado en la proyección de X sobre W ortogonal coincide, en definitiva, con phi de X si yo tomo como beta el vector del que hablábamos antes, este vector que está acá, W sobre la norma de W al cuadrado, que es el que está en la segunda coordenada, por el conjugado de phi con W, porque entonces cuando yo lo saque de la segunda coordenada me va a quedar el phi de W como me quedaba antes. Ahora, lo que quería decir era lo siguiente. Fíjate, tomemos un caso, el caso de R3 o de Rn, que siempre es el más directo para que uno se haga una idea de qué se trata el asunto. Suponete que yo tengo una funcional lineal que vale 2x1 menos x2 más 5x3, ¿no es cierto? Esto es una funcional lineal porque es una phi que va de R3 en R, ¿está bien? Y si consideramos el producto interno canónico, ¿quién es el W que cumple que X contra W me da por resultado esta funcional lineal? Y bueno, como el producto interno canónico en R3 no es otra cosa que multiplicar los vectores coordenada a coordenada y después sumarlos, ¿está bien? Es evidente que el vector beta, en nuestro caso, o W, como lo quieras llamar, va a ser el vector que tiene como primer coordenada 1, como segunda coordenada -1, como tercer coordenada 5, ¿está bien? Entonces, se cumple esta cuestión. Fíjate algo. Viste que decíamos antes, bueno, esto tiene que ver con el complemento ortogonal del nulo de phi, justamente. ¿Quién es el nulo de phi? El nulo de phi son los x1, x2, x3 que cumplen que 2x1 menos x2 más 5x3 es igual a 0. ¿Te acordás cuando vos tenés en R3 o en Rn un subespacio definido por ecuaciones? Justamente lo primero que sacás, digamos, del complemento ortogonal de ese subespacio son los generadores. Bueno, si el núcleo de phi está dado por la ecuación 2x1 menos x2 más 5x3 igual a 0, está claro que el complemento ortogonal del núcleo de phi es justamente el vector 2 menos 1, 5. ¿Está bien? O sea que en la práctica, el buscar estos vectores de manera tal que la funcional lineal
coincida con el producto interno del vector genérico contra ese vector beta o W que vos tenés que buscar, va a ser muy sencillo. Es una cuenta tonta, bueno, y no, te lo estoy contando para que no te amargues ni pienses que obviamente no te van a tomar ninguna demostración en el parcial porque es un parcial múltiple choice, así que esas cosas no van. Bueno, entonces, lo que yo les quería comentar hoy, no sé si servirá o no, espero que sirva, si no me lo dicen, es lo siguiente. Nosotros tenemos la práctica 3. La práctica 3, obviamente trata sobre Producto Interno y los temas relacionados con Producto Interno, y lo primero que tiene que quedarles claro siempre es que cuando uno define un Producto Interno en un espacio vectorial, aunque los elementos de ese espacio vectorial no son los elementos con los que nosotros estamos acostumbrados a tratar desde nuestra más tierna infancia, como los vectores, cuando definimos un producto interno en ese espacio vectorial, estamos trasladando la geometría que ya conocíamos, ¿está bien?, a ese espacio vectorial. O sea, la geometría que nosotros sobre todo explotamos con lo que se llamaba producto escalar, cuando estábamos en R2 o R3, bueno, la estamos trasladando, ¿está bien?, a esos espacios vectoriales que quizás en principio nos parecen más sofisticados porque no estamos acostumbrados a trabajar con ellos, como el espacio vectorial de polinomios, el espacio vectorial de funciones, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces siempre estamos induciendo una noción de norma, una noción de distancia, una noción de ángulo, cuando el espacio vectorial es real, una noción de ortogonalidad, ¿no es cierto? Entonces, el segundo tema es que si B es de dimensión finita, todo producto interno queda definido sobre una base del espacio vectorial. Yo no te puse acá en este resumen las condiciones que tiene que cumplir una función para ser producto interno. Si es necesario, después te las agrego, ¿está bien? Acordate que para que una función que va de B por B en K sea un producto interno en un K espacio vectorial, lo que tiene que pasar es que sea lineal con respecto a la primera coordenada. Segunda cuestión, la otra cuestión era el tema de la positividad, ¿no es cierto? Si hacemos el producto interno de X contra X, eso siempre me da mayor o igual que 0, salvo cuando X es el 0, en cuyo caso me da 0 y es el único caso. Y la otra cuestión es la cuestión de la conmutatividad, ¿no es cierto? Acordate que si estás en un espacio vectorial real, X contra Y es lo mismo que Y contra X, pero si estás en un espacio vectorial complejo, X contra Y es el conjugado de Y contra X. O sea, cuando cambias el orden, el resultado cambia solamente en un signo de conjugación. No sé si alguien... Ah, perdón, alguien quiere entrar. Ahí está. Disculpen, vuelvo a la hoja porque me había ido. Bueno, entonces, es importante esta cuestión, de acá sale el resultado de la matriz del producto interno, que en alguna de las clases lo estuvimos viendo, lo demostramos, ¿está bien? O sea, primera cuestión, todo producto interno queda definido sobre una base del espacio vectorial. Si vos tenés cuánto vale el producto interno en todo par de los elementos de una base del espacio vectorial, vos sabés cuánto vale ese producto interno en un par cualquiera de vectores que tomes en el espacio vectorial. De ahí entonces, o justamente por eso, surge esta matriz. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo cuánto vale el producto interno en un par cualquiera de vectores de esta base, inclusive cuando tomo B1 contra B1, B2 contra B2 y Bn contra Bn, el producto interno de un punto genérico X contra un punto genérico Y siempre coincide, ¿está bien?, con las coordenadas del segundo elemento conjugadas y traspuestas con respecto a la base B por esa matriz que vamos a llamar G de B por las coordenadas de X con respecto a la base B. ¿Está bien? Y esa matriz se consigue simplemente de esta manera. ¿Está bien? Justamente es la matriz que carga con
los productos internos de todo par de vectores de esa base. Y la construís de esta manera, fíjate que es una manera fácil de construirla, nunca te vas a olvidar, porque justamente los pares de vectores que tomás coinciden con los subíndices del lugar de la matriz. Entonces, en la primera fila vas a poner B1 contra B1, B1 contra B2, B1 contra Bn, y así por cada uno. ¿Está? Esta matriz, la matriz del Producto Interno, tiene algunas características obvias, ¿no? De las que no nos preocupamos mucho en esta práctica, pero sería bueno que lo sepas. Primera cuestión, por ejemplo, esta matriz G sub B siempre cumple que es una matriz o simétrica en R a la n por n o hermítica, ¿no es cierto? Porque fíjate, si esta es la matriz de un producto interno, el producto interno de B1 contra B2 y de B2 contra B1 están claramente relacionados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si estoy en un espacio vectorial, en un espacio vectorial real son iguales. Y si estoy en un espacio vectorial complejo, uno es el conjugado del otro. ¿Está bien? O sea, esta matriz G sub B cumple seguro que el lugar G sub, voy a poner, IJ, siempre es igual a G sub JI, pero conjugado, ¿no es cierto? En principio podemos poner como cuando estoy en un espacio vectorial complejo. Lo puedo escribir en general, porque total, cuando el espacio vectorial sea real, el conjugado coincide. Cuando estos numeritos, ¿no es cierto?, sean números reales, conjugar o no conjugar da lo mismo. Entonces, esa es una primera característica que cumple esa matriz G. Otra característica, o sea, esto no sé si se acuerdan, si una matriz G cumple que cada punto, perdón, cada coeficiente IJ es igual al JI conjugado, es porque la matriz es hermítica. O sea, lo que pasa entonces es que G conjugado, perdón, G conjugado y traspuesto, voy a poner el traspuesto con un paréntesis para que se entienda bien que lo traspuse. La matriz G conjugada y traspuesta tiene que ser igual a la matriz G. En ese caso se dice que la matriz es hermítica. ¿Está bien? O sea que una matriz de un producto interno no es cualquier matriz cuadrada, es una matriz de n por n, pero primero tiene que ser hermítica. Y con eso no basta, es como que habría que pedirle algo más, ¿no es cierto? Porque fíjate, si el producto interno está definido de esta manera, como un producto matricial en definitiva, bueno, está clarísimo, digamos, que esto va a ser lineal en la primera coordenada y en la segunda coordenada del producto interno justamente las cosas van a salir conjugados porque justamente acá estoy poniendo que son las coordenadas del segundo vector conjugados y traspuestas por la G por X, ¿está bien? Por las coordenadas de X con respecto a la base B. La cosa muy importante que hay que pedirle a esta matriz es que cuando yo tomo X contra X, este producto siempre me dé mayor o igual que cero. Está claro que cuando X es igual a cero, este producto me va a dar cero, ¿no es cierto? Definido de esta manera. Eso no hay nada que probar. Ahora, lo que sí tiene que pasar es que cuando multiplicas a izquierda y a derecha esta matriz por un vector conjugado a izquierda y al mismo vector a derecha, esto te dé siempre estrictamente mayor que cero cuando el X no sea el nulo. Eso se resume diciendo que la matriz es definida positiva. ¿Está bien? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Simplemente porque quiero que tengas en cuenta que si a vos te preguntan si algo es producto interno, te lo definen a través de una matriz, pero esa matriz no es hermítica y definida positiva, entonces esa matriz no está definiendo un producto interno. Y entonces vos, con todo el derecho del mundo, me podés preguntar, ¿y yo cómo voy a hacer para saber si la matriz es definida positiva? Bueno, cuando veamos la parte de autovalores y autovectores, vamos a tener una manera mucho más saludable, digamos, de fijarnos si la matriz es definida positiva, porque vamos a poder demostrar de dónde sale esa condición.
Pero por ahora, digamos, vos vas a saber que una matriz, si necesitas verificar que una matriz es positiva, ¿no? En el caso de que sea una matriz de 2 por 2, basta con que el primer coeficiente sea positivo y su determinante sea mayor que cero. Y si estás en matrices con, digamos, un tamaño mayor, ¿está bien? N por N con N mayor que 2, lo que tenés que ver es que el primer coeficiente, el lugar 1, 1, sea mayor que cero. El determinante de la matriz que queda cuando te quedas con las dos primeras filas y las dos primeras columnas, o sea, el determinante de esta matriz de 2 por 2 te dé mayor que cero, y así siguiendo, o sea, los distintos menores te den todos mayor que cero, incluyendo el determinante de la propia matriz. Esa es una forma de darse cuenta de que la matriz sea definida positiva. De todas maneras, nosotros acá no vamos a laburar con una matriz de producto interno que tenga tamaño grande. Vos viste que en la práctica la única matriz de producto interno que aparece es justamente una matriz de 2 por 2 encima para los reales, o sea que ni siquiera hay que conjugar nada, simplemente hay que ver que la matriz sea simétrica, ¿está bien? Y definida positiva. Bien, eso. Perdón, profe, cuando Sí, por favor. dijo que cuando teníamos matrices más grandes que de 2 por 2 había que Sí. fijarse que el 1 1 sea mayor a cero y que los Y distintos determinantes sean mayores a cero claro, también, de los menores, ¿viste? O sea, como cuando los me quedo, por cofactores. ejemplo, acá, claro, exacto, tal cual, los cofactores, ¿ok? Todos esos tienen que ser positivos, ¿está? Ok. Bueno, entonces, después la otra cosa que quería comentar, sigo, ¿no? Este sería el segundo tema, ¿está bien? Donde todo producto interno queda definido sobre una base. En el ejercicio 3.4, ¿no es cierto? Explotan la cuestión de la matriz del producto interno que define un producto interno en R2. Toda matriz que define un producto interno en R2 va a tener esta pinta, ¿está bien? O sea, va a ser simétrica y definida positiva, o sea que este A es mayor que cero y el determinante es mayor que cero. Y después, en el 3.4, ¿no es cierto? Se hacían una serie de preguntas. Entonces, terminaban con que todo producto interno en R2 se va a definir de esta manera, con una matriz simétrica definida positiva. Y lo que hacía el ejercicio 3.4 era jugar un poquito con, bueno, ¿qué significa definir un producto interno con estos numeritos y qué relación tienen los numeritos que aparecen en esta matriz con las cuestiones geométricas, en este caso de los vectores E1 y E2, porque esta matriz sería claramente la matriz del producto interno con respecto a la base canónica, porque fíjate que las coordenadas de los vectores son las coordenadas cartesianas habituales, ¿está bien? Por lo tanto, esta sería la matriz del producto interno con respecto a la base canónica, o sea, la B de la que hablamos en general acá es la base canónica de R2, ¿está? Entonces, lo que quería decirte es, fíjate, si yo calculara la norma de E1 al cuadrado, acá no sé por qué, se me escapó una comilla, siempre me pasan cosas, ¿no? Si yo calculo la norma de E1 al cuadrado, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que multiplicar este vector a derecha por el 1, 0 y a izquierda por el 1, 0 puesto como fila. Bueno, pero si vos haces esa cuenta, lo que te queda es simplemente el coeficiente A. O sea que A viene a ser la norma de E1 al cuadrado. Lo mismo para este C que está en el lugar 2, 2. Viene a ser la norma de E2 al cuadrado. Y este B que está acá, obviamente, es el producto interno de E1 contra E2, que es lo mismo que el producto interno de E2 contra E1 cuando estoy en un espacio vectorial real, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, el producto interno de E1 contra E2 no es otra cosa que el coseno de alfa por el producto de las normas de E1 con E2. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa del ángulo formado entre E1 y E2 se definía justamente como el producto interno entre E1 y E2 dividido por las normas de E1 por E2. O sea que de acá vos podés sacar que el B, en definitiva, es el coseno de alfa, o tiene que cumplir eso para hacer un producto interno, ¿no es cierto? El coseno de alfa por la raíz de A por la raíz de C. ¿Está bien? Esto para ver las relaciones que hay entre esos coeficientes cuando estoy definiendo un producto interno. Bueno,
sigue escarbando este ejercicio con respecto a las propiedades geométricas que se reflejan en los coeficientes de esta matriz. Y entonces, fíjate, el área del paralelogramo, digamos, definido por E1, determinado por E1 y E2, siempre coincide con esto, con la norma de E1 por la norma de E2 por el seno de alfa. ¿Está bien? Cuando estás en R2, digamos que estamos copiando esa cosa que nosotros sabíamos para R2 con el producto canónico habitual, ¿no? O sea, esto un poco créetelo, digamos. Entonces, el área del triángulo sería la mitad del área de ese paralelogramo. Entonces, si refiero esto que aparece acá, la norma de 1, la norma de 2, con respecto a los coeficientes que tiene la matriz del producto interno, me queda que el área del triángulo es un medio de la raíz de A por la raíz de C, que son los coeficientes que están en la diagonal, por el seno del ángulo que forman E1 con E2. ¿Está bien? Ahora entonces fíjate, si vos tomás el determinante de esta matriz, ¿qué te da? Te da A por C menos B cuadrado. Esto es lo que hice acá. Ah, bueno, pero el B, ¿no es cierto? Dijimos que era raíz de A por raíz de C por el coseno de alfa. Entonces lo reemplazo por eso. Y me queda que el determinante de G entonces va a ser A por C menos A por C por el coseno cuadrado de alfa. Ah, bueno, pero entonces sacamos A por C de factor común y me queda A por C por 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y 1 menos el coseno cuadrado de alfa es el seno al cuadrado de alfa. Entonces acá es como que te empieza a dar taquicardia y decís, mirá qué emoción, ¿está bien? El determinante de G, ¿no es cierto?, coincide en definitiva con el área del triángulo elevada al cuadrado. O sea que el área del triángulo no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada del determinante de la matriz de este producto interno. ¿Ok? Entonces, quiere decir que, ojo que estoy hablando del área del triángulo determinado por E1 y E2, ¿no es cierto? Que son los vectores, ¿no es cierto?, de la base que estoy tomando para calcular la matriz de este producto interno. ¿Está bien? Pero entonces, bueno, conseguimos una relación inmediata entre el área del triángulo generado por los dos vectores que forman parte de la base B, si lo quiero decir en general, ¿está bien? Y el determinante de esa matriz. ¿Está? Profe, Dale. si suponemos entonces que en un ejercicio nos dan una base y nos dicen buscar el área del triángulo de vértices y que de vértices tenga, bueno, los elementos de esa base, ¿no? Sí. Con hacer el determinante y elevarlo al cuadrado tendríamos el área. No, al revés. Vos haces el determinante y le tenés que sacar la raíz cuadrada, porque el determinante lo que te da es el área del triángulo elevado al cuadrado. ¿Ok? Claro, sí, perdón, sí, claro, sí. Bien, perfecto. Le sacás la raíz cuadrada y está. Efectivamente, sí, Pero sí. es válido, digamos. Sí, claro, es válido, lo estamos demostrando. O sea, es válido porque además eso es lo que te indicaron en el ejercicio 4 de la práctica, ¿ok? ¿Está? En el Listo, ejercicio de la perfecto. 4 de la práctica aprendimos eso, ¿está? Sí, sí, yo Bueno, porque no lo había hecho con el determinante, recién me doy cuenta. claro, está, claro, claro. Este, Una pregunta. sí, por favor, dale. Entonces, en el ejercicio de la autoevaluación del otro día, ¿lo podríamos haber hecho eso? Sí, 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 Ah, porque, va, digo, era, pará, escúchenme, no es que esto es la única manera de hacerlo, ¿está bien? Digo, pero esto es, si se quiere, una manera rápida de hacer ese ejercicio, ¿está bien? Si te acordás de esto, si no te acordabas de esto, lo haces de otra manera, digamos, no, no es la única manera de hacerlo, ¿ok? claro, pero sí sale rapidísimo. Claro, claro, porque es una cuenta nada más, ¿está bien? Sí, sí, efectivamente, ¿está? Entonces, perdón, ¿no? Esto era con respecto a la matriz del Producto Interno. Fíjate que esto es en R2, ¿está bien? Eh, Estoy en un espacio en R2, sabiendo lo que es el ángulo, etcétera. Bueno, ya definido con el Producto Interno, ¿tá? Pero digo, estamos solamente en cosas de dimensión 2 acá. Digo, con respecto al área del triángulo y esas cosas. Otra cuestión que quería hablar, el tema de la descomposición ortogonal. Ya después de estos ejercicios, eh, si no me equivoco, discúlpenme, a ver, me voy a fijar. Ya después de estos ejercicios, si no me equivoco, a partir del ejercicio, ya les digo, eh,
Bien, a partir del ejercicio 8, 9, 10, o sea, en esos ejercicios, se empieza a hablar del tema de, no es que se empieza a hablar, se empieza a trabajar sobre el tema de la descomposición ortogonal, que eso, ¿se acuerdan? Estaba bueno, en el video que lleva ese título, que es que si vos tenés dos vectores cualesquiera, B y U, que son linealmente independientes, para fijar ideas siempre tratamos de dibujar cosas que podamos dibujar, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, tengo dos vectores linealmente independientes que son, tengo un U, tengo un B. Siempre podés descomponer al vector B como un múltiplo del vector U más otro vector que sea ortogonal a ese vector U. O sea, podés construir un triángulo rectángulo, para decirlo a lo bruto, ¿está bien? Entonces, lo que vos viste en ese video, lo que vimos en el caso de la descomposición ortogonal, es que siempre está claro que cualquier vector B se puede escribir como B menos lambda U más lambda U, porque lo que estoy haciendo es restar lambda U y sumarle lambda U. O sea que eso me da por resultado B. Pero lo que es interesante es que yo puedo elegir el lambda de manera tal que este vector B menos lambda U resulte ser ortogonal, que sería este que está acá en el dibujo, resulte ser ortogonal al vector U. ¿Está bien? Y lo que se deduce, simplemente tomando el producto interno de B menos lambda U contra U e igualándolo a 0, lo que se deduce es que si lambda es este numerito mágico, ¿está bien? B contra U sobre la norma de U al cuadrado, efectivamente se cumple que B menos lambda U es ortogonal al vector U. ¿Está bien? Entonces, siempre que tenés dos vectores, podés descomponer uno, ¿está bien? Como un múltiplo del otro más un ortogonal del otro. Y lo mismo puedo hacer con el 1, ¿cierto? Eso es antojadizo, ¿está bien? Es completamente simétrico esta cuestión. Fíjate que por lo que vos viste más tarde, porque vos ahora ya sos una persona con experiencia, en realidad este coeficiente lambda no es otra cosa que el coeficiente que sacamos cuando calculamos la fórmula general de la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio, porque en definitiva este lambda por U que encuentro acá no es otra cosa que la proyección del B sobre el subespacio generado por U. ¿Está bien? Bien, o sea que vimos esa descomposición ortogonal y lo empezaste a usar sin conocer el teorema de Gram-Schmidt, buscando una base ortogonal de S cuando el S tenía dimensión 2 y una base del complemento ortogonal de S cuando el complemento ortogonal de S también tenía dimensión 2. Bueno, justamente entonces empezamos a definir el complemento ortogonal. Una cuestión del complemento ortogonal es que el complemento ortogonal se define en principio como el complemento ortogonal de todo conjunto en el espacio vectorial. En particular, cuando ese conjunto sea un subespacio, se cumplen estas igualdades, ¿no es cierto? Que si estoy en un espacio vectorial de dimensión n, la dimensión de ese ortogonal es el complemento, digamos, es n menos la dimensión del subespacio S, que S suma directa con ese ortogonal te da todo B. Esto de lo que también hablábamos antes un poquito cuando hablábamos de ese último ejercicio de la práctica, que es que si vos tenés los generadores de un subespacio, lo que es muy fácil de conseguir son las ecuaciones que definen al complemento ortogonal de ese subespacio, porque ese complemento ortogonal queda definido por aquellos vectores que son ortogonales a cada uno de los generadores del subespacio S, porque si un vector es ortogonal a cada uno de los generadores de S, resulta ser ortogonal a todas las combinaciones lineales de esos vectores. Eso también está demostrado en el video donde hablamos de este tema. ¿Está bien? Quinto tema, la definición de proyección ortogonal. ¿Está bien? Y su, digamos, propiedad geométrica, yo diría más importante, en el sentido que es justamente la propiedad geométrica que más explota de la proyección ortogonal en cualquier espacio vectorial.
porque cumple esta propiedad. La proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio me da el punto del subespacio que está más cercano a ese vector que estoy proyectando. Entonces, de alguna manera, es como si yo encontrara una herramienta que me permite aproximar al vector. O sea, de todos los vectores que están en el subespacio, yo voy a encontrar aquel que está más próximo. ¿Está? Bueno, acá puse que todo vector, esto es importante que te lo recuerdes, todo vector siempre puede descomponerse como su proyección sobre S más su proyección sobre el complemento ortogonal de S. ¿Por qué? Estas dos proyecciones están íntimamente ligadas. Entonces, según sean las dimensiones de S o de S ortogonal, a mí me conviene proyectar en S o en S ortogonal. ¿Qué quiero decir? Suponete que estoy en un espacio de dimensión 7 y me dicen encuentra la proyección de este vector sobre este subespacio que tiene dimensión 6. Bueno, pero si el subespacio en cuestión tiene dimensión 6 y mi espacio vectorial tiene dimensión 7, entonces el complemento ortogonal tiene dimensión 1. Entonces yo no voy a aplicar la fórmula, digamos, para calcular la proyección ortogonal de vector en ese espacio de dimensión 6, porque tengo que conseguir una base de ese subespacio de dimensión 6, o sea, los 6 vectores que lo generen. Además tengo que construir la base ortogonal y después tengo que aplicar la fórmula. Entonces, como yo no quiero vivir mal, quiero vivir bien a pesar de la pandemia y de la cuarentena, no voy a proyectar sobre ese subespacio de dimensión 6 porque me implica un trabajo tremendo. Voy a proyectar sobre el subespacio de dimensión 1, que es el complemento ortogonal. Y en todo caso, si lo que me piden es la proyección sobre ese, bueno, haré la diferencia, B menos la proyección de B sobre ese ortogonal y encontraré la proyección de B sobre S, ¿está bien? Por eso digo que esta es una descomposición que sirve mucho, ¿está bien? Para ahorrarnos cuentas, ¿no es cierto? Muchas veces. Cuando es posible. Si S y S ortogonal tienen la misma dimensión, bueno, da lo mismo proyectar sobre uno que sobre otro. No vale la pena, digamos, hacer ninguna cosa extraña. El otro tema, entonces, que también aparece en esta práctica es la aplicación de la proyección ortogonal al problema de mínimos cuadrados, que en principio lo vemos para Rn, ¿está bien? Y para sistemas lineales. O sea, si este sistema A por X igual B no tiene solución, o inclusive cuando tiene solución también, porque esta definición no es no es exclusiva para cuando el problema no tenga solución. Si busco la solución por mínimos cuadrados de A por X igual B, pero que uno en general la define para el caso en el que esto sea incompatible, lo que hago es buscar la solución, el vector X sombrero que cumpla que A por X sombrero es la proyección de B sobre col de A. ¿Por qué? Porque esto va a tener siempre solución y va a ser el punto que yo pueda encontrar más cercano a ese B. Yo acá te hice un dibujito, te pido disculpas, digamos, es un dibujito espantoso, no es nada para recordar, pero digo, suponete que el col de A sea este plano horrible que yo dibujé acá. Entonces, siempre que yo haga A por X, no importa de dónde venga esa matriz A, ¿está bien? Digamos, vos calculá que el X, suponete, esto es R3, pero el X sombrero puede ser un vector de R2, porque yo tengo una matriz que conecta un espacio de dimensión 2 con un espacio de dimensión 3. Entonces, suponete que el col de A se queda acá, en este plano que contiene al 0, ¿no? Porque tiene que ser un subespacio, obviamente. Entonces digo, yo tengo la ecuación A por X igual B. Este plano es el col de A. Y este B es un puntito B que está acá. ¿Está bien? Lo voy a hacer como una X. ¿Está bien? Es este puntito que está acá. Y entonces, claro, por más que yo haga A por X, no importa que recorra todos los valores del plano, nunca voy a llegar a B, me voy a quedar acá. Entonces, de todos estos valores que están en este plano, que coincide con col de A, ¿quién es el punto del plano más cercano a ese vector B? Bueno, evidentemente, la proyección de B sobre col de A. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo voy a solucionar. Como haciendo A por X me quedo siempre en el plano y no llego al B, voy a buscar el X de manera tal que A por X me dé la proyección de B sobre col de A. Esto es entonces lo que estoy solucionando cuando soluciono el problema de mínimos cuadrados.
lo que te tiene que quedar claro es que esto es lo que está solucionando. Después, una manera de solucionarlo es plantear las ecuaciones normales. ¿Está bien? Que no es otra cosa que la deducción que hicimos, ¿no es cierto? Donde probamos que encontrar este X sombrero no es otra cosa que encontrar la solución del sistema A traspuesta por A por X sombrero igual a A traspuesta por B. Entonces, si uno no quiere ponerse a calcular la proyección de B sobre col de A, sabe que resolviendo esto, ¿qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar todos los puntitos X sombrero, ¿está bien? Que cuando yo les aplico, digamos, esa matriz A, cuando los multiplico por la matriz A, me dan por resultado este punto de acá, ¿está bien? O sea, acordate que el X sombrero es una cosa que viene de lejos, ¿está bien? No, no está en este mismo espacio vectorial, puede tener otra dimensión, no tiene por qué tener el mismo tamaño que el vector B, ¿está bien? Lo que sí pasa es que cuando hago A por X sombrero, caigo exactamente en el mismo punto. Este X sombrero puede ser único o puede haber infinitos, ¿está bien? El problema de mínimos cuadrados no tiene siempre solución única, ¿está bien? Solo tiene solución única cuando el rango de A sea máximo. ¿Te acordás que eso también lo vimos hace poquito? Porque si el rango de A es máximo, si A es una matriz de M por N con rango N, entonces esta matriz cuadrada que aparece acá, A traspuesta por A, también tiene rango máximo y entonces estas ecuaciones normales tienen solución única. Y de ahí se definía la pseudoinversa de A, etcétera, no viene a cuento. Lo que sí quería contarte es, así como defino la solución por mínimos cuadrados para un sistema lineal del tipo A por X igual B, también puedo definir, ¿no es cierto?, la solución por mínimos cuadrados de cualquier ecuación que involucre a una transformación lineal. ¿Tá? Porque entonces te acordás que con las soluciones que involucraban de una ecuación que involucraba la transformación lineal, pasaba exactamente lo mismo que pasaba con el sistema lineal A por X igual a B. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esto podía tener solución o no tenerla. O sea, podía ser un sistema incompatible o un sistema compatible. Podía tener solución única o tener infinitas soluciones. ¿De qué dependía eso? Esto tenía soluciones o no las tenía si el W estaba en la imagen de T. Si el W estaba en la imagen de T, esto tenía solución. Si no estaba en la imagen de T, obviamente no tiene solución. Una vez que yo sé si el W está en la imagen de T o no está en la imagen de T, pueden pasar dos cosas, que esto tenga solución única o que tenga infinitas soluciones. ¿De qué depende que este sistema tenga infinitas soluciones o solución única? Depende de la transformación lineal T en cuestión. Como antes en los sistemas lineales, dependía de la matriz A en cuestión, de si esta matriz A tenía rango máximo o no tenía rango máximo. ¿Tá? Entonces, como pasa lo mismo, digamos, con las ecuaciones que involucran a la transformación lineal, con las ecuaciones lineales de los sistemas A por X igual B, obviamente puedo definir también la solución por mínimos cuadrados de una ecuación que involucra la transformación lineal cuando tengo definido un producto interno en el espacio vectorial correspondiente, ¿no es cierto? En este caso, por lo menos tengo que tener definido el producto interno en el codominio de esta transformación lineal, que es donde está W. Entonces, si esto no tiene solución, yo puedo decir que B sombrero es solución del problema de mínimos cuadrados para conseguir T de B igual a W, si solo si se cumple que T aplicado a B sombrero me da la proyección ortogonal de W sobre la imagen de T. O sea, es exactamente lo mismo que la definición anterior, nada más que en lugar de trabajar con matrices, trabajamos con transformación lineal. Bueno, séptimo tema entonces, la cuestión de que con el proceso de Gram-Schmidt vos podías construir cualquier base ortogonal y eso es lo que estás viendo ahora en esta parte de la práctica, ¿sí? Entonces, quería hacerte estos comentarios, también para que tengas más o menos un paneo de los temas de la práctica 3 y que te sirvan para, bueno, para cuando empieces a repasar. Yo tenía la idea de seguir la semana que viene
si les parece, haciendo un resumen de cada práctica y podemos poner, ya que estamos, como ejercicios, ¿está bien? Donde tengamos que aplicar estos conceptos que se juegan en cada una de las prácticas. ¿Tá? No sé si me quieren preguntar algo, si los escucho. Profe, perdón, de vuelta Sí, yo. sí, Tengo dale. una duda sobre cuando vos decís que el rango de A tiene que ser de máximo. Sí. Si yo tengo que A es de rango máximo, entonces ya eso te asegura que AT por A también. Claro, sí, 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 porque eso se demuestra, ¿no es cierto? Listo. Creo que estaba demostrado en el video. Si no está demostrado en el video y querés que lo demostramos. Pero digamos, se demuestra que el nulo de A traspuesto por A es igual al nulo de A. Sí, Por lo tanto, la dimensión del nulo de A traspuesta por A obviamente es igual a la dimensión del nulo de A. Entonces, el rango de A traspuesta por A siempre es la cantidad de columnas de A traspuesta por A, que coincide con las columnas de A, menos la dimensión del nulo de A traspuesto por A. Entonces te da lo mismo esa diferencia. Por lo tanto, el rango de A traspuesta por A es igual al rango de A. ¿Tá? Por eso, si vos tenés una matriz de M por N, está bien que tiene rango N, A traspuesta por A también tiene rango N. ¿Ok? ok. Y o sea, ya teniendo que A es de rango máximo, entonces tengo que AT por A está máximo. Y si Sí. tiene rango máximo, puedo decir que solución, o sea que es compatible determinado y Claro, que tiene inverso, ¿no? el problema de mínimos cuadrados tiene única solución y además existe esa pseudoinversa que conseguíamos haciendo A traspuesta por A a la menos uno por A traspuesta, tal cual. ¿Tá? Entonces, yo sé con anticipación, mirando quién es la matriz A, yo sé con anticipación si el problema de mínimos cuadrados tiene solución única o tiene infinitas soluciones. Porque justamente el rango de la matriz me está diciendo qué es lo que va a pasar con las ecuaciones normales, ¿ok? Listo, perfecto, gracias. De nada. Bueno, gente, no sé, ¿están haciendo la práctica o en este momento se están dedicando a otra materia porque tienen un parcial de alguna otra cosa? ¿Cómo es la cuestión? Yo, por ejemplo, tengo el sábado física. Claro, claro. Bueno, Profe, entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, por favor, dale. Del primer ejercicio que mostraste antes del resumen de la práctica 3, Sí, sí, ¿podés ir hasta ahí en la sí, diapositiva? sí. ¿Para qué voy? Acá estamos, dale, te escucho. Buenísimo. ¿Viste cuando está el conjugado de phi? Sí, Cuando lo pone, cuando lo acá, pones en el producto interno de x sí, contra beta, sí. ¿por qué? Ah, creo que es más abajo igual. Acá, en esta sumatoria. Sí, ¿por qué no se conjuga ahí también? No, lo que pasa es que fíjate, lo hice en un solo paso, por eso, gracias por la pregunta. Si yo abro este beta, ¿no? Que es esta combinación lineal, el que está en la segunda coordenada, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos abrís la combinación lineal en la segunda coordenada, los escalares que están en esa segunda coordenada en la combinación lineal salen conjugados, ¿de acuerdo? Pero como justamente estos escalares que yo inventé están conjugados, cuando los vuelvo a conjugar coinciden con phi de B1, phi de B2, phi de Bn, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Está? Entonces, por eso no se vuelven a conjugar, digamos. Porque yo los elegí conjugados para que al sacarlos de la segunda coordenada, justamente me queden sin conjugar. ¿Sí? O sea, Ah, es como claro. una trampita, es un yeite, ¿está bien? Usando Sí, las sí. propiedades del producto interno, ¿ok? Y cuando haces esa propiedad, viste que abajo nos mostraste un ejemplo. Sí, vamos, Bueno, para hiciste, creo que habías hecho acá. por W, ahí, donde hiciste la protección ortogonal. Sí. ¿Por qué lo multiplicaste después de phi de W y abajo
no es la norma de phi de W y no es el producto Porque interno. lo puedo sacar directamente, digamos, porque Como yo factor puedo común. elegir, claro, yo puedo elegir el Ok. W como esto, W sobre la norma de W al cuadrado, ¿está bien? Por el phi conjugado de W, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que yo acá, está bien, es cierto, tengo un vector unitario de norma 1, pero cuando lo multiplico por el phi conjugado de W, esa norma vuela. El beta no tiene norma 1, tiene la norma que le corresponde, ¿se entiende? Pero ahí haces el phi de toda la proyección. Acá me decís abajo en el ejemplo. No. A la izquierda sería. Arriba, sí, sí, Primero hiciste la proyección de sí, W ortogonal. sí. Después hiciste el phi de todo eso, ¿no? Sí, y lo que descubro es que justamente, ¿no es cierto?, coincide, ¿está bien?, con phi en X, ¿está bien? Porque antes había demostrado la otra igualdad, ¿no? ¿Está? Usé eso que había Ok. demostrado, ¿ok? Ok. Buenísimo, ahí entendí. Está, Y otra pregunta. ¿Va a haber dale. autoevaluación de la práctica 3? Bueno, ¿quieren que hagamos una autoevaluación de la práctica 3? La hacemos, qué sé yo. Yo para no distraerlos, pero si les gusta, la hacemos, dale. Podemos intentar diseñarlo. Lo voy a hablar ahora, entonces cuando nos juntamos, diseñamos una autoevaluación de la práctica 3. ¿Eh? Así pues, tienen Bueno, para gracias. practicar eso también. Sí, ¿qué tal? Sí, El ejercicio 32. sí. No supe cómo arrancar a plantearlo. ¿El 32 cuál es? Pará, espérame que llegue. Dale. Sí. Espera que lo pongo para que lo veamos todos así. Perdón. Sí, el ejercicio 32 ahora te va a aparecer. Espérame un segundito. Ahí. Ahí te apareció, ¿no? ¿O no? Sí, ahí aparece. Voy. El ejercicio 32, claro, ¿qué dice? Te dice, en el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n, defino este producto interno, ¿no? Dice, bueno, tiene la notación que se usa en esta práctica, que a veces es un poco molesta, pero bueno, sea delta, ¿está bien? Una funcional lineal, en definitiva, que toma un polinomio de grado menor o igual que n y le asocia un número. ¿Qué número? El polinomio evaluado en el cero. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende de qué está hablando esto? Sí. Vos le Bien. pones un polinomio y te devuelve el especializado en Claro, cero. te devuelve el coeficiente independiente, en definitiva, del polinomio, ¿no? Si está, Claro. si no tiene coeficiente independiente, te da cero. Entonces dice, hallar y graficar el polinomio de Rn de X que cumpla con esto que probamos antes, ¿no es cierto? O sea, que el producto interno de un polinomio genérico contra ese que yo estoy buscando, ¿está bien? Me dé por resultado la funcional lineal que tengo definida acá. Entonces, a ver, vamos a plantear. Dice, para n igual a 1, 2, 3, 4, bueno, la verdad. Vamos a hacerlo, lo hacemos para n igual a 1, n igual a 2 y después generalizás, ¿te parece? Entonces, Dale. vamos a escribir un poquito en algún lugar porque si no me vuelvo loca. A ver. Bueno, a ver, tenemos. Perdón, están viendo la pizarra, ¿no? ¿O no? Sí, se ve. Bien, perfecto. Entonces,
tenemos, ¿para qué le voy a sacar esta cosa horrible acá? Tenemos, suponete que estoy en R2 de X. Para hacerlo no voy, bueno, si quieren lo hago con 1 también. Suponete que estoy en R1 de X. Estoy con el polinomio, un polinomio genérico que tiene la forma A más B X, ¿no es cierto? Y decía el enunciado que tengo una funcional lineal que es la función que aplicado a cada P me da el coeficiente independiente. O sea, tengo una funcional lineal, la voy a llamar phi, porque ese delta me embola. Porque así lo llamé en el apunte, ¿está bien? Ponele que me dicen que phi aplicado a P no es otra cosa que P en cero, o sea que phi aplicado a P no es otra cosa que A. O para hacerlo más científico, vamos a llamarlo A sub cero y acá también le voy a poner A sub cero, ¿está bien? Que es como normalmente nombramos a los polinomios. Y acá le ponemos A sub 1 por X. Bien, listo. Entonces, la funcional lineal phi lo que hace es esto. A cada polinomio le asigna su término independiente. Y además tenemos como producto interno entre dos polinomios, vamos a llamarlo P contra Q, tengo el producto interno que está dado por la integral entre -1 y 1 era, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, dale. Teneme paciencia, ¿eh? Entre -1 y 1 de la multiplicación de los polinomios, ¿no? Era P, vamos a poner de T, por Q de T, diferencial T. Y vamos a subir a 1. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que tenemos en ese ejercicio, ¿no? Lo que me piden es, halle, ¿no es cierto? Me piden encontrar, suponete, encuentre, vamos a llamarlo, ¿cómo lo llama en la práctica? ¿Lo llama delta? Sí. Encuentre un delta al que el producto interno de todo polinomio P contra delta coincida con, perdón, coincida con esa funcional lineal aplicada a P, o sea, coincida con phi en P. ¿Está bien o le cambié, perdón, llama delta al polinomio que tiene que cumplir eso o no? ¿Me estoy equivocando o está bien? Sí, delta. Bien, perfecto, sigamos entonces. Entonces, bueno, ¿cómo hago eso? Bueno, mira, hagamos lo siguiente, ¿está bien? Primero, veamos cuánto da en general el producto interno de un polinomio P contra un polinomio Q, ¿está? O, primero hagamos eso, después vamos a lo que demostramos antes. Suponete que hago la integral de un polinomio P contra un polinomio Q. Acá voy a poner de -1 a 1 de, voy a poner el polinomio genérico a sub 0 más a sub 1t multiplicado por el otro polinomio, que ponele que sea el delta b sub 0 más b sub 1t.
Esto, diferencial t. Perdón, y acá me faltaba poner el 1. ¿Está? Bueno, ¿qué da esto? Esto te da un polinomio, cuando vos haces la multiplicación entre estos dos polinomios que tenemos acá, ¿no? Te queda B1 por A1 por T al cuadrado, más, acompañando el T te queda A0 por B1, más A1 por B0, que acompañan a T, más el término independiente que es A0 por B sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Perfecto. Bien, dale. Entonces, bueno, mira, voy a demostrar que soy, voy a intentar demostrar que soy más buena de lo que soy y voy a escribir todo eso. Entonces, vamos a poner acá de -1 a 1, después lo pongo y voy a poner acá ese polinomio del que hablábamos, que en definitiva me da B sub 1 por A sub 1 por A sub 1 por T al cuadrado. Más con t, multiplicando al t, me queda, cuando hago a sub 1 por b sub 0, más cuando hago a sub 0 por b sub 1, ¿no? Como el simétrico, ¿no? Bien, todo esto entonces, toda esta suma es lo que multiplica a t. El término de grado 1. Y entonces ahora, como término independiente decíamos, solo me queda a sub 0 por b sub 0. ¿Perdón? Bien, listo, llegamos. Ahora, entonces, cuando yo, perdón, bueno, discúlpenme, arruiné acá lo que había escrito. Ahí. Y acá va perdón, ¿no? El límite superior era 1. Cuando yo soluciono esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una... A ver, lo voy a poner acá, lo voy a poner en otro lado para que no se me arruine la cosa. Cuando yo soluciono esto, voy a tener la primitiva de esto, que no es otra cosa que b sub 1 por a sub 1 por t cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. T al cubo sobre 3, perdón, me engañaron. Vamos a poner acá. La fracción 3. O sea, un tercio, está bien, pongo ahí, más, sigo, la primitiva de esta otra es esto mismo que tenía acá, lo voy a copiar para no seguir escribiendo, pongo acá, esto por t al cuadrado sobre 2, más, bueno, este último término a sub 0, b sub 0, que tiene como primitiva t, ¿no? Así que me queda a sub 0, sub 0, a sub 0, b sub 0 por t. Todo esto, ¿no es cierto?, tomado entre, bueno, le voy a poner esto. Eh, Todo esto tomado entre -1 y 1, ¿está bien? Así que voy a poner acá, esperame un cachito. Bueno, le voy a poner esto. Entre -1 y 1.
Ustedes supongan que esa flecha es la barra de Barrow, ¿está bien? Porque ahora no la encuentro acá, no encuentro dónde tengo que ponerla para poner una línea. Probablemente no pueda. Bueno, entonces, si yo evalúo esto entre -1 y 1, aplico la regla de Barrow. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar B1 por A1 por 2/3. Todo esto por 2/2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, sí, sí, sí. entonces me queda B sub 1 por A sub 1 por 2/3, dije. Más, después me queda todo este término que tengo acá, con el t al cuadrado tomado entre 1 y -1, que me va a quedar 2, o sea, 2 sobre 2, 1, así que control C, control V, me queda esto mismo, más el término con el A0B0, que es A0B0 por T, tomado entre -1 y 1, bueno, me queda 2, o sea, me queda 2 por A sub 0 por B sub 0. ¿Está bien? Esto es, a ver, esperen que voy a correr esto porque si no es insoportable. Esto es, ¿no es cierto?, lo que me da el producto interno este entre dos polinomios, P y Q en general. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo tomo el polinomio P, quiero encontrar el delta, en definitiva, que ocupa el lugar del Q, quiero encontrar el delta de manera tal que esto coincida con la funcional lineal que me definieron. La funcional lineal que me definieron, lo voy a escribir, Una phi cosa, en P, dale. creo que el término del medio se te cancela, no se te suman, porque es con t al cuadrado. Claro, claro, sí, efectivamente, porque yo acá tengo una función impar. Muchas gracias. Esto se va, ¿no es cierto? Este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, o sea que esto voló. Lo voy a sacar. Gracias. Entonces, listo, lo que yo quiero es que esto coincida con phi de P, y phi de P no es otra cosa que A sub 0, puesto en relación con los coeficientes. Entonces digo, bueno, ¿qué quiero? Tengo que elegir, ¿está bien? Voy a decir, acá, perdón, hago esto así. Entonces digo, tengo que elegir un Q o un delta, ya que así lo llamamos, igual a B sub 0 más B sub 1 por T, o por X, ¿no? Bueno, por T, ya que así no, por X vamos a ponerlo. Por X, tal que se cumpla la igualdad. ¿Está? Entonces, todo el asunto es cómo elegimos B sub 1 y B sub 0 para que esta igualdad se cumpla. O sea, para que esta suma que esté acá, perdón que esto lo tenía que tachar porque dijimos que esto se iba, que me daba 0, me queda esto nada más. ¿Está bien? Para que esta igualdad se cumpla. Bueno, claramente, fíjate, quiero que me dé A sub 0. A sub 0 permanece acá. Entonces, el B sub 0 tiene que ser igual a 1/2. ¿Está? Voy a poner acá. Entonces, elijo B sub 0 igual a 1/2. ¿Ah? ¿Y cómo elijo el B sub 1 para que se cumpla la igualdad? Bueno, esto no me interesa que aparezca, así que el B sub 1 tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Perdón, acá esto está mal escrito. ¿Se entiende? Si yo tomo el polinomio, o sea, lo que estoy diciendo es que el delta en cuestión para esta funcional lineal, según la funcional lineal voy a conseguir un delta distinto, obviamente, el delta en cuestión en este caso es el polinomio de grado menor o igual que 1, que es igual a 1/2, o sea, la función constante, ¿está bien? Si yo hago el producto interno de cualquier polinomio contra este otro, lo que obtengo es justamente la funcional lineal evaluada en el polinomio.
Hola, 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 hola. Ok, medio raro. No, pará, pero quiero relacionarlo con lo que decíamos antes. Fíjate qué me quedó. Me quedó que el delta es una función constante. ¿Y quién era la funcional lineal? La funcional lineal era justamente phi de p tal que me da el coeficiente independiente del polinomio. ¿Quién es el nulo de esta funcional lineal? El nulo de esta funcional lineal son los polinomios que tienen coeficiente independiente cero. Y a mí me quedó, ¿no es cierto?, que mi funcional lineal, fíjate, es un elemento que está en el complemento ortogonal de este nulo. ¿Tá? Entonces, tarea para el hogar, ya que estábamos haciendo esto. Esto fue para un polinomio de grado igual que 1. ¿Qué va a pasar cuando el polinomio tenga grado 2 o cuando el polinomio tenga grado 3? Fíjate, si esta funcional lineal vos la aplicás en los polinomios de grado menor o igual que 2, otra vez te va a quedar que el nulo de esta funcional lineal, ¿está bien?, son los polinomios que tienen coeficiente independiente igual a 0, pero esos son entonces las combinaciones lineales de x con x al cuadrado en ese espacio vectorial. ¿Está bien? Pero de todas maneras, ¿quién va a ser el complemento ortogonal? ¿Está bien? De ese nulo. Van a ser los polinomios que tienen solamente término independiente. O sea que te pido por favor, cuando busques ese delta para los polinomios que tienen grado mayor o igual que 2, no te gastes en hacer toda esta cuenta. ¿Está bien? Yo te la hice para el polinomio de grado 1 para que vayas adquiriendo la experiencia, pero te das cuenta de que va a ser un recontraplomo hacer esto para los polinomios de grado menor o igual que 2, menor o igual que 3, etcétera, etcétera. Entonces, para esos polinomios, usa esta propiedad que acabamos de ver cuando miramos el ejercicio, que ese delta que yo estoy buscando tiene que ser algo que esté en el complemento ortogonal del nulo de la phi. Entonces yo ya sé que el Q que tengo que poner acá para que se cumpla la igualdad tiene que ser un Q que solo tenga término independiente. Y entonces tu cuenta va a ser mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Hola, hola. Sí, sí. ¿Está? Bueno, pensalo, si no cualquier cosa, lo seguimos hablando. Vuelvo acá. Sí, me lo preguntás por el foro o nos encontramos acá, ¿ok? Dale. Ok, ok. Bueno, bueno, gente, entonces hoy en la reunión de cátedra vamos a ver de hacer, si quieren, una autoevaluación pequeña, ¿no? Va a ser una autoevaluación de la práctica 3 con 6 preguntas porque me parece que es un exceso. Vemos, ¿saben cuántas? Y planificamos un poco lo de la semana que viene. Así que por lo menos estén atentos mirando la página, aunque estén el aula virtual de la materia, si les podemos anunciar eso y se enteran. ¿Está? Buenísimo. Bueno, Profe, sí, perdón, una dale, consulta. En el sí, ejercicio 28, el 28B creo que es, sí, no, el 28A, que sí. me pedía una base ortonormal y después me da como una pista y me dice que los polinomios obtenidos son los de Legren, ¿cómo es que? Utilizar el algoritmo de Gram-Schmidt para encontrar Q0, Q1, Q2, tal que Q0 es 1, Q1 es X, Q2 es X al cuadrado. No. El eh, A te pide hallar la base ortonormal. claro, claro, pero después me dice, me da una pista que son los que resuelven la diferencial ahí abajo. Ah, en el ítem C. No, pues no me No, quedaban igual y... no, pero no es una pista, ¿eh? Es un comentario. O sea, Ah, los polinomios que se obtienen así son los polinomios de esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial con la que vos vas a sufrir mucho cuando hagas análisis 3, ¿está bien? Que es la ecuación ah, diferencial de Legendre, que se hace toda una sucesión, pero no es para que te dediques a eso ahora, ¿eh? ok, Esto ok. es un comentario cultural, digamos, ¿está? Ah, sí, porque los había hecho y, o sea, la había buscado en internet las soluciones de la Sí. ecuación y el último término no me coincidía, entonces digo, no No, 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 sabía está bien. qué No, había no, no te pasado. preocupes. ¿Está? Ah, ok. Sí, Ahí el ponen en tercero el no chat. coincide, dice acá Manuel. Ah, Sí, debe haber algún error entonces. Sí, ok, ok. está. Bárbaro, gracias, profe. De nada. Bueno, gente, nos vemos entonces.
Me voy a tomar un mate y ustedes estudien mucho, porque es lo que tienen que hacer ahora. Son unas semanas que se tienen que matar con esto y después pueden volver a ver películas o leer libros. ¿Eh? Nos vemos entonces el Buenísimo. lunes. Chao, hasta Profe, luego. una última cosita. Dale, dale, sí. Decime. ¿Esta pizarra la vas a subir también? Sí, la voy a subir porque uno de ustedes, que no me acuerdo quién fue, me enseñó que podía bajarlo en PDF, así que eso es lo que voy a hacer y lo cuelgo. La vez pasada también lo hice, ¿eh? Así que la voy a Buenísimo. subir. Bueno, Muchas listo. gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao.